Imagina que caminas por la calle un día caluroso de verano, tienes sed, te acercas a una máquina expendedora y justo en la ranura donde caen las bebidas ves que alguien se ha dejado o se ha olvidado una botella. Está completamente cerrada, intacta y fría. Miras a los lados, no hay nadie y piensas, vaya, hoy es mi día de suerte. La abres, das un largo trago para refrescarte y sin saberlo acabas de firmar tu sentencia de muerte. Hola, soy Mamá Cuidadora. Bienvenidos y bienvenidas un día más a mi canal. Hoy es domingo de misterio, reflexión y true crime. El caso de hoy es muy frustrante porque demuestra lo vulnerables que somos a que una mente perversa quiera hacer daño aleatorio y termines pagando de la peor manera y sin esperarlo, ¿no? Además, por casualidad. Pero bueno, como siempre te digo, en la descripción te dejo mis redes sociales, mi email y más información, como las fuentes que uso para informarme, por si te apetece profundizar. Y bueno, todo esto que tú ya te sabes de memoria, ¿no? Si valoras este espacio, ¿no?, pues de análisis, de entretenimiento y quieres que sigamos arrojando luz sobre estas historias, te invito a suscribirte, dejar tu like y compartir el vídeo. Tu apoyo es literalmente lo que mantiene vivo este canal y los demás canales de YouTube. Y yo sé perfectamente que los casos que analizamos domingo tras domingo nos encogen el alma y nos dejan el corazoncito apretado. Pero recordarlos va mucho más allá del puro entretenimiento. Es nuestra mejor herramienta para mantener los ojos abiertos. Y yo quiero leerte, quiero saber qué piensas, pero yo sé que te puede costar encontrar las palabras para expresarlo. En ese caso, simplemente déjame los 3 corazones negros en los comentarios. Te estaré leyendo y además así yo sé que tú estás ahí, desde el otro lado de la historia donde casi nadie quiere mirar. Y ahora sí, empezamos. Para entender la magnitud del terror que vamos a relatar hoy, tenemos que viajar en el tiempo y nos vamos a situar en el año 1985 y nuestro destino es Japón. Si hoy en día Japón ya os parece un país seguro, que sí que tiene sus luces y sus sombras, ¿vale? Pero de la media mundial es un país seguro. Imaginaos a mediados de los años 80, ¿no? Era con diferencia el rincón más pacífico, educado y respetuoso del planeta. La criminalidad era prácticamente inexistente. En Japón, en esa época, podías dejarte la cartera olvidada en un banco del parque que, cuando volvías 3 horas después, ahí seguía intacta. Nadie robaba nada. De hecho, el mayor orgullo de la sociedad japonesa era, y yo creo que todavía es, su inmensa red de máquinas expendedoras. Había millones en cada esquina, en pueblos perdidos, en estaciones de tren, y nadie las vandalizaba jamás. Y creedme, en España sí que se ve eso. Aquí estaré poniendo algunas imágenes. Como veis, es algo que a los extranjeros les llama poderosamente la atención, ¿no? En ciudades, barrios, zonas rurales y hasta del monte Fuji. Es que hay bebidas, comida caliente, hamburguesas, juguetes, utensilios, todo lo que os podáis imaginar. Era completamente normal para ellos y la gente confiaba ciega y plenamente en lo que encontraba en la calle. No había motivos para desconfiar. Hasta que llegó el 30 de abril de 1985. Ese día, en la ciudad de Fukuyama, que está en el extremo oriental de la prefectura de Hiroshima y que es la segunda ciudad más grande de esa prefectura y además es un importante motor industrial, un hombre de 45 años caminaba tranquilamente cuando decidió acercarse a una máquina expendedora para comprar algo de beber. Al agacharse se dio cuenta de que
Encima de la máquina había una botella de Oronamin C, una bebida energética súper popular en Japón en la época, ¿no? Algo parecido a un refresco con vitaminas que todo el mundo tomaba. La botella estaba impecable. Pensando que algún comprador despistado se la había olvidado, se la guardó y se la llevó a casa. Un rato después la abrió y se la tomó. No pasó mucho tiempo hasta que empezó a sentirse terriblemente mal. Un dolor espantoso en el estómago, dificultades para respirar, su cuerpo colapsaba por dentro. Fue trasladado de urgencia al hospital, pero los médicos no pudieron hacer nada por salvarlo. Falleció pocos días después. Al principio os lo podéis imaginar, ¿no? La policía local pensó que era un caso sumamente extraño, quizá un suicidio muy retorcido o un accidente bizarro con algún producto de limpieza o lo que fuera, ¿no? Lo que las autoridades japonesas no sospechaban ni en sus peores pesadillas es que la muerte de este hombre no era un hecho aislado, sino el inicio del macabro disparo de salida de una de las olas de asesinatos más perfectas, aleatorias y terroríficas de la historia de Japón y del True Crime. El asesino de las gaseosas acababa de empezar su juego. Tras esa primera muerte en abril, la policía pensó que las aguas se habían calmado, pero llegó el verano de ese mismo año, del 85, y con el calor, la sed de la población se convirtió en un billete de lotería macabro. Lo que parecía un hecho aislado se transformó en una auténtica reacción en cadena por todo el país. El asesino invisible había desplegado su red. Quiero que os situéis en la escena, ¿no? Imaginaos, y esto es un caso real, ¿vale? Un estudiante de 22 años en Hiroshima. Cansado después de un largo día de exámenes, se acerca a una máquina, compra una bebida y al meter la mano en la ranura saca la suya y otra idéntica que ya estaba allí dentro. El chico, con la inocencia típica de la época y de la edad, piensa: ¡qué suerte! 2 por el precio de una. Y a muchos de nosotros nos ha pasado eso con las máquinas expendedoras. Este chico se bebe las 2 botellas. En menos de 48 horas sus pulmones y sus riñones dejaron de funcionar y falleció. Pocas semanas después, en otra prefectura, un hombre decide invitar a su compañero de trabajo con una botella que se había encontrado de regalo en una máquina expendedora. El compañero, por pura cortesía japonesa, ¿no?, lo acepta y se la toma agradecido. 2 días más tarde fallece en la cama de un hospital. El patrón se repetía una, otra y otra vez en ciudades completamente distintas. El país entero empezó a mirar las máquinas de refrescos con un terror absoluto. Las ranuras de entrega de bebidas, que antes eran sinónimo de servicio perfecto, ahora se veían como si fuera una pesadilla. ¿Pero qué estaba matando a estas personas, no? Cuando los laboratorios forenses analizaron los restos de las botellas de las víctimas, pues hallaron el culpable. El asesino no estaba usando un veneno común, estaba utilizando paraquat. Para quienes no conozcan este químico, yo tampoco lo hacía hasta el momento de hacer este vídeo, el paraquat es uno de los herbicidas y pesticidas más potentes, agresivos y letales del planeta. De hecho, hoy en día su uso está prohibido o estrictamente regulado en casi todo el planeta, todo el mundo. Lo terrorífico del paraquat no es solo que una cantidad minúscula, apenas un trago, sea suficiente para acabar con una vida humana, sino cómo mata. No es un veneno rápido que te desconecta en segundos. El paraquat destruye los tejidos de forma lenta, ¿no?, quemando los órganos internos, uno a lo largo de varios días. Lo más espantoso de todo, lo que destrozaba psicológicamente a los médicos que intentaban salvar a estas personas, es que las víctimas permanecían conscientes, sabiendo que se estaban muriendo sin que nadie pudiera hacer absolutamente nada.
no había antídoto, no había marcha atrás. Por dar un poco más de información, que además yo siempre lo digo en mis vídeos, me encanta dar contexto, ¿vale? Si ingieres paraquat, el calvario se divide en 2 fases terroríficas. La primera fase es el daño inmediato, ¿vale? Que se llaman las quemaduras cianóticas. Al ser un químico altamente corrosivo, lo primero que hace es quemar y ulcerar la boca, la garganta, el exófago y el estómago. El dolor es inmediato y agudísimo. Imagina tragar ácido abrasador. Las víctimas empiezan a vomitar intensamente y pierden la capacidad de tragar su propia saliva por el dolor de las heridas. Y luego viene la fase 2, la asfixia interna progresiva. El paraquat tiene una afinidad, lo pongo entre comillas, biológica monstruosa por los pulmones. El cuerpo lo absorbe y lo acumula allí. A los pocos días, a veces 24 horas dependiendo de la cantidad, empieza a destruir los alveolos y genera una fibrosis pulmonar fulminante. El tejido elástico del pulmón se convierte en una cicatriz rígida y dura como el cuero. El resultado es espantoso. El aire entra, pero los pulmones ya no pueden transferir el oxígeno a la sangre. La víctima empieza a ahogarse lentamente en su propia cama. Siente que le falta el aire cada segundo más que el anterior, como si lo estuvieran estrangulando en cámara lenta durante varios días. Y lo que dejaba a los médicos japoneses completamente traumatizados, como he dicho antes, es que el cerebro no se ve afectado. El paraquat no duerme a la víctima, no induce al coma ni borra su conciencia. Los pacientes estaban completamente despiertos, hablando con sus familiares, sufriendo ese dolor y entendiendo lo que les pasaba, mientras se asfixiaban de forma imparable. Como no había antídoto, en los hospitales solo podían darles morfina para paliar el dolor y verlos morir. Es una muerte extremadamente dolorosa y violenta. El asesino de las máquinas expendedoras sabía perfectamente lo que hacía y su objetivo era hacer el mayor daño posible, además de una forma espantosa, ¿no? Cuando la cifra de muertos por esta serie de sucesos empezó a subir y la prensa reveló los detalles de cómo actuaba el paraquat, Japón colapsó. La paranoia se instaló en todos los ciudadanos, ¿no? Pensad en esto, las máquinas expendedoras, que eran un símbolo de la modernidad y de la comodidad, ¿no? Pues se convirtieron de la noche a la mañana en ruletas rusas, ¿no? El pánico en los hogares era absoluto. Las madres y los padres prohibían terminantemente a sus hijos acercarse a las máquinas expendedoras, ¿no? Y la clásica frase que nos decían de pequeños de no aceptes caramelos de extraños, ¿no? Se transformó además esto en un lema nacional mucho más terrorífico porque era no bebas nada que no hayas pagado tú mismo, ¿no? Se acabó la cortesía, se acabó la confianza ciega. Si encontrabas una botella gratis, la mirabas como si fuera una granada de mano. Las grandes compañías de refrescos, incluidas multinacionales gigantescas como Coca-Cola, empezaron a perder, evidentemente, millones de yenes al día. Nadie quería comprar, nadie se fiaba. Las empresas sabían que si no actuaban rápido, el negocio se hundiría para siempre. Así que tomaron medidas desesperadas. ¿Vale? La policía y las marcas empapelaron las miles de máquinas del país con carteles gigantescos de advertencia en un color rojo brillante. Si encuentro el cartel, lo pondré por aquí. Cuidado, examine la botella antes de beber. No consuma productos sospechosos. Pero el cambio más radical no fueron los carteles, ¿no? Sino en la ingeniería de consumo. Porque ¿os habéis fijado que hoy en día, cuando abrí una botella de plástico de cristal, siempre hay un anillo de plástico que se rompe, ¿no? O un precinto de aluminio que hace clic? No hablo de aquí en España que el tapón no se desprende de la botella, hablo del giro, ¿no? De la piecita de plástico que hace clic, ¿no? Eso que hoy vemos como algo completamente normal en cualquier supermercado del mundo, nació en gran parte por culpa de la crisis de terror como de esta, ¿no? O sea, esta crisis de terror, ¿no? En 1985 muchas botellas en Japón se cerraban con un simple tapón de rosca metálico o de plástico que podías abrir,
alterar y volver a enroscar sin dejar rastro. Tras la ola de envenenamiento, las fábricas tuvieron que rediseñar a contrarreloj toda su cadena de producción para introducir los tapones con precinto de seguridad irrompible. Además, porque si estaba roto ya sabías que esa botella había sido abierta y también perdiendo el dinero de todo el producto que ya estaba en calle, ¿no? Japón se estaba blindando, pero mientras el país cambiaba sus leyes y sus envases, una pregunta seguía flotando en el aire de forma obsesiva, quitándole un poco el sueño a los investigadores, ¿no? ¿Quién demonios era la persona que estaba detrás de todo esto? La policía japonesa desplegó un ejército de miles de agentes, sabían que tenían el prestigio del país sobre los hombros, pero se chocaron de frente contra una pared de humo. Investigar este caso era una absoluta pesadilla logística. Quiero que os deis cuenta de la genialidad del mal que aplicó este asesino, ¿vale? En 1985 las calles de Japón no estaban vigiladas como lo están a día de hoy, ¿no? No había cámaras de seguridad en cada esquina, ni teléfonos móviles con GPS en los bolsillos de la gente, ni nada, ¿no? El asesino solo necesitaba unos segundos. Caminaba tranquilamente como cualquier otro ciudadano, dejaba caer la botella envenenada en la ranura de la máquina expendedora mientras simulaba comprar y se marchaba. No dejaba huellas dactilares en los envases, no dejaba notas de voz, no dejaba nada. Era un auténtico fantasma. Al principio, el asesino tenía un objetivo muy fijo y utilizaba casi siempre y en exclusividad las botellas de Oronamin C. Ya lo he dicho, una bebida energética carbonatada, ¿vale? Que venía en un pequeño envase pequeño de cristal oscuro y era sumamente popular entre trabajadores y estudiantes japoneses. Sin embargo, a medida que avanzó el verano, el patrón se rompió por completo y el veneno empezó a aparecer en productos completamente distintos. Pasaron a usar gaseosas tradicionales como Coca-Cola o tónicas de la época, a bebidas de zumo de fruta e incluso en los casos más extremos se desataron las alarmas de los imitadores. Se llegaron a encontrar cajas de cartón de leche adulterada. Este salto tan drástico de una simple bebida energética embotellada a refrescos familiares y productos lácteos básicos demostró que el peligro ya no estaba acotado a un solo tipo de consumidor, sino que amenazaba la cesta de la compra de cualquier hogar. Otro detalle que volvió loca a la policía fue la geografía, ¿no? Porque las bebidas envenenadas ya no aparecían solo en un punto en concreto, sino que empezaron a brotar como una plaga en diferentes ciudades por todo Japón, ¿no? El horror, como ya he dicho, comenzó en la ciudad de Fukuyama, pero en cuestión de semanas el veneno ya estaba matando a personas en Hiroshima, saltando luego a prefecturas clave como Shizuoka, Kioto, Osaka, incluso llegando a los alrededores de Tokio, ¿vale? En la prefectura de Saitama. El asesino estaba golpeando puntos separados por cientos de kilómetros casi al mismo tiempo, lo que obligó a la autoridad a preguntarse si estaban persiguiendo a un criminal con una movilidad asombrosa o si el pánico ya se había extendido tanto que diferentes imitadores estaban actuando por sus propias regiones. Pero lo que más desquiciaban a los perfiladores criminales era el motivo, por qué lo hacían, ¿no? Un año antes, en 1984, Japón había sufrido uno de los ataques del famoso grupo terrorista, el monstruo de las 21 caras, ¿no? Que envenenó dulces en supermercados. Pero ellos sí que enviaban cartas, se burlaban de la policía, chantajeaban a las empresas pidiendo millones de yenes y tal. Querían dinero y querían atención, ¿no? Que por cierto, decidme si os parece interesante este caso para traerlo al canal. En cambio, el asesino de la gaseosa era completamente diferente. Él nunca llamó a las redacciones de prensa, ni a los periódicos, ni a la televisión, nunca pidió un rescate, nunca reivindicó las muertes. Su único objetivo aparente era literalmente sembrar el caos y ver el mundo arder a costa de vidas inocentes, ¿no? Esto desató tres grandes teorías en la investigación. La primera teoría apuntaba a un empleado resentido, alguien que trabajaba o que había sido despedido de fábricas de pesticidas, ¿vale? Por el acceso al paraquat. Aunque luego era bastante más fácil, luego lo explico un poco más adelante. O incluso era un ex empleado o que habían despedido a alguien de las propias compañías de refrescos, ¿vale? Buscando destruir la reputación de las marcas desde dentro, especialmente de la primera, de la Oromin C.
creo que se decía, del Auromin C. La segunda teoría sugería que se trataba de un imitador sádico. 3 años antes, en 1982, en Estados Unidos, se había vivido una crisis bastante parecida a esta, ¿no? Con el caso de las cápsulas de Tylenol adulteradas con cianuro en Chicago. Los investigadores pensaban que quizás este asesino había estudiado minuciosamente este caso y decidió replicar el método, pero usando máquinas expendedoras para asegurarse de que las víctimas eran completamente aleatorias. Y la tercera teoría, y un poco la más perturbadora, hablaba de alguien nihilista, de una persona nihilista, ¿vale? Que es un hombre común resentido con la sociedad perfecta y ultra exigente de Japón, que encontró en el anonimato de las máquinas expendedoras la forma de ejercer un poder divino, decidir quién vivía y quién moría, ¿vale? Con solo dejar un refresco en una máquina. Pero el gran giro de este caso, lo que dejó a la policía con las manos vacías y con una frustración más grande que el Monte Everest o que el Monte Fuji en este caso, porque ocurrió en Japón, ocurrió en diciembre de ese mismo año, porque todo ocurre en el mismo año, en 1985, y es que de la noche a la mañana, con la misma frialdad con la que empezó todo en abril, los envenenamientos cesaron por completo. El monstruo simplemente desapareció, dejó de matar. La policía esperó, pensaba que el asesino volvería a actuar en la primavera siguiente, pero no fue así. Pasaron los meses, pasaron los años y las ranuras de las máquinas expendedoras permanecieron limpias. El caso se enfrió por completo. Y aquí, amigos y amigas, es donde llega el verdadero jarro de agua fría de esta historia. El tiempo empezó a correr a favor de esta persona, de este asesino. En el año 2000, siguiendo la estricta ley japonesa de la época, se cumplieron 15 años desde el primer crimen. ¿Qué significaba esto? Lo habéis acertado, que el caso prescribió oficialmente. Esto quiere decir que aunque hoy mismo el asesino fuera a una comisaría de Tokio, pusiera el frasco de paraquat sobre la mesa de la comisaría y confesara detalladamente cómo mató a esas personas, la justicia no podría tocarle ni un solo pelo. Legalmente, el asesino ganó, y esto me da una rabia. Hoy esta persona podría estar perfectamente vivo, podría ser un anciano que viaja tranquilo en el metro, que se cruza con la gente por la calle o que, irónicamente, se puede comprar un refresco de esas mismas máquinas expendedoras, guardando en su mente el secreto de haber puesto en jaque a todo un país. Al final esta persona no buscaba dinero, no buscaba un rescate, buscaba el sufrimiento puro, la ruina de familias enteras y sobre todo sembrar una psicosis colectiva que paralizara la nación. Y yo sinceramente quiero pensar que murió entre terribles sufrimientos también, envenenado con el paraquat accidentalmente. Pero bueno, el caso de las máquinas expendedoras envenenadas de 1985 dejó un saldo trágico de 12 personas fallecidas y 10 supervivientes gravemente intoxicados, porque además golpearon de forma aleatoria a localidades del país, como ya he dicho, Fukuyama, que fue la primera víctima, Hiroshima, Shizuoka, Kioto, Osaka y la prefectura de Saitama, entre otras. Respecto a los supervivientes, aunque lograron salvar la vida debido a que ingirieron una dosis sumamente baja o que escupieron el líquido al notar un sabor extraño, sufrieron secuelas crónicas severas, ya que el paraquat es un químico implacable que provoca daños orgánicos permanentes. Muchos de ellos quedaron con fibrosis pulmonar, lo que evidentemente redujo drásticamente su capacidad respiratoria de por vida, insuficiencia renal crónica y graves quemaduras esofágicas y gástricas que alteraron para siempre su forma de alimentarse. 12 personas no tuvieron esa segunda oportunidad, 12 nombres que se convirtieron en el recordatorio más doloroso de este misterio. Os voy a dejar ahora en la pantalla con un poco de un silencio a modo de homenaje a las 12 víctimas mortales del asesino del paraquat.
Sé que este caso nos deja con una sensación extraña, una mezcla de impotencia y rabia. A mí, por lo general, los casos sin resolver me traen muchos sentimientos. Primero, porque tengo esa necesidad típica del ser humano de saber, ¿no? Esa curiosidad que se queda sin alimentar, ¿no? De cerrar el círculo. Segundo, la rabia de que alguien tan malvado como quien hizo esto esté libre. Y tercero, que esas víctimas y sus familias nunca consiguieron justicia. Y aunque sus muertes evidentemente duelen, yo creo que sin justicia duelen un poco más. Japón aprendió la lección a base de golpes. Cambiaron los envases, se blindó la seguridad y la sociedad sacrificó parte de su hermosa inocencia para no volver a caer en la trampa. Yo creo que como madres, como padres, en definitiva como protectores de la gente que amamos, como simplemente personas que habitamos el mundo, yo creo que este misterio nos puede dejar una enseñanza, ¿no? Y es que casi siempre nos imaginamos el peligro como algo violento, no algo rápido, ¿no? Un tipo armado que te asalta en un callejón oscuro a alta hora de la noche. Pero en realidad a veces, que sí, que eso pasa, pero a veces también es algo mucho más sutil, ¿no? A veces la maldad más absoluta se disfraza de lo más inofensivo y cotidiano que te puede echar a la cara. Un refresco frío y gratuito en un día de calor, ¿no? Por eso, domingo tras domingo, repito que recordar estas historias no es solo por entretenimiento, es yo creo que es una manera de entrenar nuestro instinto, ¿no? Y el de nuestros hijos e hijas. Debemos enseñarles que la malicia sana es necesaria, que no todo regalo viene de buena fe y que en un segundo la desconfianza puede ser la diferencia entre la vida y la muerte, ¿no? Y aquí es donde quiero que nos metamos un poco en lo que podría haber sido la mente de esta persona, ¿no? O personas. Porque las teorías que baraja la policía y que os he contado y hemos analizado un poco, nos llevan a un terreno muy oscuro, ¿no? Mi primera teoría, porque yo tengo también 3 teorías, mi primera teoría se centra en la escalofriante facilidad con la que se consiguió el arma. Veréis, estoy investigando y en el Japón de 1985 comprar paraquat era ridículamente fácil porque se usaba de forma común en campos y huerta urbana, ¿no? Bastaba con tener más de 18 años, ir a una tienda agrícola y firmar un registro con cualquier nombre inventado o un sello falso comprado en un bazar porque nadie verificaba la identidad, ¿no? Como no había ordenadores ni bases de datos, para la policía era una misión imposible revisar a mano millones de firmas, ¿no? Falsas o verdaderas, da igual, por todo el país, ¿no? Así que la cruda realidad es que no hacía falta ser un científico, ni un criminal experto, ni trabajar en el sector. El asesino pudo ser cualquiera, un estudiante, un vecino encantador, una ama de casa o un trabajador normal y corriente, cualquiera. Y eso es lo que más miedo da. Y esto también nos lleva a mi segunda teoría. ¿Y si no fue una sola persona? Aunque la policía siempre habló de un lobo solitario, es verdad que la investigación estuvo muy dividida y hubo muchas voces que decían que no era una sola persona. Pero pensadlo bien. A ver, los envenenamientos ocurrían en ciudades separadas por cientos de kilómetros casi al mismo tiempo. Para un solo hombre habría sido un encaje logístico casi imposible, ¿no? Viajar en tren por todo Japón cargando botellas venenosas sin llamar la atención o incluso en su propio coche, pudo ser. Además, al final del verano, el asesino cambió radicalmente su método porque, como ya he dicho, empezó usando una marca concreta de bebida energética y de pronto aparecieron gaseosas, zumos de fruta, incluso cajas de leche envenenadas, ¿no? Esto hace pensar que el asesino original sembró la semilla, pero que luego surgieron imitadores. Quizás esas personas se conocían entre sí y querían experimentar. Eran sádicos que aprovecharon el anonimato y la psicosis colectiva para matar en su propia ciudad, sabiendo que las culpas irían al culpable original. O era tal vez una red invisible de mentes retorcidas contagiándose el horror unas a otras, porque claro, es que o no se conocían en lo absoluto o se conocían, porque recordemos que todo acabó a finales de 1985 y nunca jamás volvió a haber otro asesinato u otro caso.
Entonces, esto te da que pensar que quizás o era una sola persona que tenía coche o viajaba mucho entre, no lo sé, ¿vale? O que había una red de personas que se conocían, quizás 2, quizás 3, quizás más, y que acordaron hacer esto, empezar en abril y terminar en diciembre. Lamentablemente, nunca lo sabremos. Y mi tercera teoría, ¿vale?, es que quizá no había ningún motivo, porque incluso en esta investigación se han empeñado en buscar una lógica, ¿no? Que si una venganza contra una marca, que si una persona despedida de una fábrica, que si un trauma del pasado, que si un empleado resentido. Pero la psicología criminal nos demuestra que a veces la maldad no necesita una razón. Hay personas que simplemente son malvadas. Mentes oscuras que no buscan dinero, ni fama, ni rescate, ni que se les conozca, ni que se hable de ellos, ni nada. Solo buscan el poder divino de decidir quién vive y quién muere, desde el anonimato, y disfrutar viendo el mundo arder mientras toda una nación tiembla de miedo. Pero bueno, estas son mis 3 teorías, pero bueno, para mí vuestra opinión también importa, ¿no? Y me encantaría leeros, ¿no? Quiero que os detengáis un segundo, bajáis a la cajita de comentarios y me digáis ¿con cuál os quedáis vosotros? ¿Con alguna de los de la policía? ¿Alguna de las mías? ¿Creéis que fue un único monstruo calculador o una red de imitadores? ¿O un grupo que actuaron juntos? ¿O simplemente el mal puro, sin ningún motivo? ¿O que quizás tenéis hasta vuestra propia teoría, que como he dicho, me encantaría leeros? Que por cierto, voy a decir una cosa, y la voy a decir aquí, la tenía que haber dicho antes, pero la voy a decir en este punto, y es que, gente, no comáis cosas de gente que no conocéis. Me explico. Una mami o papi con la que te encuentras a la salida y a la entrada del cole. Una persona, un vecino con el que tampoco tienes mucho roce, el vecino de enfrente, pero que no conoces de nada, no hay ningún tipo de relación, o incluso aunque lo hubiera. Alguien a quien acabas de conocer, un vecino que se muda, o un vecino te has mudado y un vecino te trae algo. No lo sé, chicos, no lo comáis. O sea, aceptar el regalo, porque no hay que ser mal educado. Vosotros, a lo mejor esa persona viene con la mejor intención del mundo, o está dando la mejor tarta de manzana de la historia, o lo que sea, pero aceptar ese regalo, pero chequear, desconfiar. Yo lo siento, quizás estoy pecando de desconfiada, pero yo es que no me fío. No me fío. Y después de ver, leer, investigar y hablar de tantos crímenes, porque además hay muchísimos crímenes y asesinatos que se han cometido precisamente a través de la comida y de la bebida. O sea, como el caso de Elena Jubán, ¿vale? Que un día se encontró en su puerta una bolsita con una bebida que ahora mismo no recuerdo qué era, pero era su favorita. Y además creo que había algo de comida, no me hagáis mucho caso, estoy recordando. Y se la bebió y no pasó absolutamente nada, y se encontró una segunda. Y cuando se tomó esa segunda, estando en el trabajo, se puso mala y tuvo que dejar el trabajo. Es decir, no confiéis, lo siento. Más vale prevenir que curar, que para mí es un refrán estupendo. Más vale prevenir que curar. Coged la comida que os den, agradecerla, pero depende de quién venga, no la comáis. Si luego la encontráis, ¿qué te ha parecido? Oye, estupendo. No es lo mío, no es lo que a mí me gusta, pero estaba muy rico. No me gusta el chocolate, pero oye, estaba estupendo. No me gusta la tarta de manzana, pero mira, estaba buena, la probé. Y así cumplís. Y ya está, ¿vale? Pero bueno, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya enganchado esta historia como a mí. Pero como siempre digo, detrás de esta historia hay vidas que se pierden trágicamente y eso merece respeto, y yo siempre trato de hacerlo así, o al menos eso creo, vosotros me diréis. Y así que si la historia de hoy os ha calado hondo, si os habéis quedado sin palabras, ¿vale? No sabéis qué decir, dejadme los 3 corazones negros, como siempre, en la cajita de comentarios. Pero yo quiero que me escribáis vuestra teoría. Si creéis en una de las mías, en una de la policía, si tenéis vuestra propia teoría a mí, de verdad me encantaría que se creara un debate muy, muy chulo en comentarios. Pero bueno, muchísimas gracias por acompañarme una semana más en este rincón de análisis. Cuidaos mucho, cuidad de los vuestros. No comáis nada que os ofrezca un extraño y nos vemos el próximo domingo. Adiós.